Hola, hola, bienvenidos nuevamente a esta masterclass. Aquí ya estamos listos para arrancar el live en mi página de Facebook, Camila Tierra Adentro Derecho Consciente. Entonces allá también va a estar esta misma información y vamos a iniciar la transmisión en vivo. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en mi canal de YouTube. Hola, hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, acá estaba contando en mi canal de YouTube que vamos a arrancar el live del día de hoy. Muy importante lo que el día de hoy voy a compartir para que ustedes tengan la información y por supuesto la compartan, lleguemos a buenas negociaciones, se viene un contenido espectacular. Estoy estudiando algo muy interesante para yo traerles a ustedes, comunicarles de qué forma, cómo nosotros podemos negociar, cómo es la mejor forma de conciliar y evitarnos lo que normalmente nosotros conocemos como prestaciones de servicios jurídicos, que es siempre ir ante un estrado judicial, porque no nos damos entonces la oportunidad de observar este tipo de propuestas de servicios jurídicos diferentes que, si bien no van ante los estrados judiciales, pues te podemos acompañar antes y durante. ¿Para qué? Para que precisamente tú puedas llegar a una buena negociación, a una buena conciliación. ¿Sabes? Negociación y conciliación no significa perder. Aquí hay un tema bastante interesante y es que ambas partes decimos, ok, tú tienes lo que yo necesito, o podemos hacer una transacción, o nosotros aquí podemos hacer una negociación, pero siempre en buenos términos, ahorrando tiempo y dinero, ya tú sabes, y yo creo que ya los tengo súper mareados aquí en mi canal de YouTube y en las transmisiones en vivo, de que en este momento el sistema judicial pues está pasando por un momento bastante interesante después de lo ocurrido en el 2020, este reto súper interesante para la rama judicial, para nosotros los abogados, para los servicios, en fin, para toda esta industria de derecho, y es seguir prestando estos servicios jurídicos en la protección de los derechos de los ciudadanos. Entonces, existen nuevas formas, o siempre, ¿sabes? Me atrevo a decir que es que siempre están estas herramientas, sin embargo, pocas veces las conocemos y también nosotros los abogados no nos damos a la tarea de enseñarlas o de tratar de que la persona siempre llegue a estas negociaciones, y así nos evitamos tiempo. Es que es muchísimo tiempo, energía en un proceso judicial y dinero. El día de hoy vamos a hablar acerca de la acción de petición de herencia. Acción de petición de herencia. Voy a plantear 3 casos en especiales para que tú veas y observes si tú estás en uno de ellos o si conoces a alguien que está pasando por esta misma situación. Por favor, compártele este like porque esta información le va a funcionar muchísimo, le va a servir muchísimo. Entonces, el primer caso es el siguiente y ha pasado y puede pasar. Lo siguiente. Por ejemplo, llega y fallece una madre, fallece y quedan 5 hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué se queda en el área terrenal como patrimonio, que es lo que nosotros llamamos? Se queda una casa. Listo. Entonces, resulta que ellos son 5 hermanos, pero uno de esos 5 hermanos vive en esa casa y los demás se van y no vuelven, que es lo que comúnmente también pasa. Se van y no vuelven y queda el heredero viviendo ahí. Ok, lo siguiente. Si no se realiza, no se inicia la sucesión, ese heredero que está viviendo en esa casa está ejerciendo posesión. Sí, señores. Y esa es una de las formas también de nosotros perder los derechos hereditarios sobre un inmueble, que en este caso sería la casa. Entonces, si no se llega a una buena negociación con esa persona que, por ejemplo, puede estar ahí viviendo 2, 3 años, si no se llega a una negociación, a una conciliación, porque puede ocurrir que esta persona le haya hecho mejoras a la casa, haya pagado los impuestos prediales, que también puede pasar esto, o que esta persona esté pagando los servicios y va a decir, ok, bueno, durante 2 años, ¿a mí quién me va a pagar esta plata que yo he invertido en estos servicios? Entonces, eso se tiene que tener muy en cuenta para hacer las negociaciones
Y recuerden que negociar no es perder, ni ser abeja, ni ir por encima de los demás, no, nada de eso. Es aceptar la realidad tal y como está y ahí instantáneamente gestionar y encontrar soluciones, que es lo más importante. ¿Estás o no estás de acuerdo con esto? Entonces, muy importante, negociar. Si esa persona no se le interrumpe esa posesión sobre esa casa que todos tienen derecho, los demás herederos, pues entonces esta persona puede presentar un proceso para que un juez declare que es titular y propietario de ese bien inmueble. Y esas son las formas de perder los derechos. Vamos con el segundo caso, que por supuesto espero que no sea el de ninguno de ustedes. Si una persona que no es heredero y es un tercero, no sé, un vecino, un amigo, y se quedó viviendo en esa casa, ninguno de los herederos fue a buscarlo, nunca hicieron un contrato de prestación, un contrato de arrendamiento, nunca le dijeron cuáles eran las condiciones para que esa persona viviera ahí, o que a veces dejan personas cuidando los bienes inmuebles y pues cuando ustedes van de pronto, no, es que este inmueble ya es mío, ya llevo bastante tiempo. Entonces un tercero que no tiene nada que ver con los familiares, ni con los órdenes sucesorales, ni nada de esto, aquí se aplica la acción reivindicatoria de las cosas heredadas. Es decir, que con esta acción vamos a hacer que ese bien inmueble, esa casa que está en poder, que está en posesión de un tercero, regrese a los herederos nuevamente. Porque si tú dejas pasar 10 años aproximadamente, 10 años, esta persona puede ir ante un juez de la República mediante un proceso de prescripción adquisitiva de dominio y solicitar la propiedad de esa casa. Muy importante esto entonces también. Y el tercer caso es el siguiente. Si a usted no lo notificaron, si a usted no sé, por ningún medio lo llamaron, usted nunca se enteró que iniciaron una sucesión o que definitivamente sí se hizo todo el rollo, pues el cuento de que vamos a iniciar sucesión y de repente tú no volviste a saber nada, no investigaste, no averiguaste y de pronto ¡pum!, para allá se hizo la sucesión. Se les olvidó quizás llamarte y comunicarte que iban a iniciar una sucesión. Esta acción es para ti. Aquí también opera. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la acción de petición de herencia? Vámonos por favor al artículo 1321 del Código Civil colombiano. Lo voy a leer, por favor, búsquenlo, estúdienlo, que aquí está. Y en internet también lo puedes encontrar. El que probare su derecho a una herencia. ¿Cómo se prueba entonces el derecho a una herencia? En este caso, los hijos con los registros civiles de nacimiento, ¿ok? Entonces, el que probare su derecho a una herencia ocupada por otra persona en calidad de heredero, puede ser también un tercero, tendrá acción para que se le adjudique la herencia y se le restituyan las cosas hereditarias. ¿Qué quiere decir con esto? Que si en el patrimonio existió o existe una casa que está ocupada por un tercero o que está ocupada en este momento por los mismos herederos y que no han querido llegar a una conciliación, que no han querido llegar a una negociación, que es lo que yo aquí siempre te voy a decir, entonces esta acción de petición de herencia es para eso, para restituir ese bien inmueble a la base herencial. ¿Listo? Entonces, ¿qué se puede restituir? Bienes corporales, que es lo que ya hemos hablado, casas, lotes, carros, fincas, como incorporales, que son los meros derechos. Por ejemplo, un derecho de crédito, un derecho de usufructo, el mismo derecho de la propiedad. Y aún aquellas de que el difunto era mero tenedor, como depositario, comoditario, prendario, arrendatario, etc. Y que no hubiera vuelto legítimamente a sus dueños. ¿Listo? Esta es la normatividad con la cual nosotros vamos a argumentar esta acción de petición de herencia, que en muchas ocasiones me preguntan cuál es la normatividad. Entonces aquí estoy entregando el artículo del Código Civil colombiano. Ahora, ¿qué es lo que buscan estas dos figuras jurídicas? Acción de petición de herencia
y la acción reivindicatoria de las cosas heredadas. La acción reivindicatoria es para terceros que estén habitando esos bienes inmuebles que no se quieren ir, que llevan ahí tiempo, o que tú vas y reclamas y es que no se van y no, qué pena, pero esto es mío. Ahí inmediatamente se debe interponer esta acción para no perder los derechos sobre esta casa, por ejemplo. Son figuras jurídicas que buscan que los bienes heredados pasen a manos nuevamente de los herederos y que esos bienes lleguen a la administración de las personas que realmente tienen este derecho. De acuerdo a la normatividad, aquí ya hemos hablado, ¿cuáles? Los famosos órdenes hereditarios. ¿Dónde puedes encontrar esta información? En el capítulo 3 de mi podcast Derecho Consciente en Spotify. Allá pueden encontrar esta información. ¿Listo? Entonces esto lo que hace es retornar ese bien inmueble, en este caso la casa, para que esa casa llegue nuevamente a la administración de los herederos en comunidad. Listo. Eso es lo que buscan estas dos figuras. Entonces, mira, yo quiero ser muy sincera contigo porque también yo hago todo este movimiento de Derecho Consciente porque yo me encargo de que las personas conozcan la normatividad y es que yo también lo he vivido en carne propia. ¿Cómo les parece esto? Yo también lo he vivido en carne propia. En muchas ocasiones les he dicho que yo he sido usuaria del sistema judicial con 3 procesos judiciales y yo les voy a contar ¿qué es esto? ¿Qué es exactamente esto? Aquí les va la historia, mi historia personal. Resulta que hace unos años falleció mi madre y después falleció el abuelo. Ellos eran 5 hermanos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que los hermanos de mi mamá iniciaron la sucesión ante un juzgado y se les olvidó notificar a las hijas de ella, ¿no? O sea, de mi mamá. Se les olvidó. No nos notificaron. E iniciaron ese proceso de sucesión. Lo adelantaron por su propia cuenta sin notificarnos. Afortunadamente yo estaba súper niña. Afortunadamente mi papá se enteró de esta situación, contrató a una abogada y se fue él mismo a hablar con la juez de familia que llevaba ese caso, ese conocimiento, y le dijo a la juez, ok, entonces tráeme por favor todos los documentos necesarios, registros civiles de nacimiento para corroborar que las niñas pues entran a suplir el derecho de la madre, que eso es el derecho por representación. Fíjense en este punto. Nosotros entramos a heredar del fallecimiento del abuelo por representación. Es decir, nosotras las hijas ocupamos el porcentaje de mi mamá. Pilas con esto, porque hay mucha ignorancia en este tema y existe una tendencia a que no se le entregan los porcentajes hereditarios a quienes deben de entregarse. Y esto es muy importante que lo tengan presente. Entonces, ¿qué pasó? Que afortunadamente se pudo llevar los registros civiles de nacimiento y a los 3-4 años aproximadamente salió la sentencia de sucesión. Y yo les digo, y voy a ser muy sincera y muy clara, esa sentencia de sucesión no debió existir nunca jamás en la vida. ¿Qué era lo más lógico y lo más rápido si todo estaba ya tan claro? Porque es muy fácil demostrar los órdenes hereditarios, ¿o no, doctores? Es muy sencillo. Quizás las personas tenemos, no sé, hacemos muchos cuentos en la cabeza, escuchamos a muchas personas que no conocen la normatividad, nos dejamos llevar por todo este tema, también del ego, de pronto del rencor, de la rabia, de todo esto que nosotros cargamos y que les llamamos emociones y revivimos una y otra vez el pasado y lo traemos al presente y terminamos haciendo este tipo de actuaciones que a futuro sinceramente no sirven para nada. Esto es inservible, porque aquí no termina el cuento. Se terminó la sucesión, esperamos como unos 4 años. Después se inició un proceso de partición para partir esos lotes. Un proceso de partición, cuando eso realmente, por notaría, eso se hubiese podido hacer. Se hubiese podido hacer todo, la sucesión más el proceso de partición, y yo aquí les he compartido
¿Cuáles son los gastos reales que ustedes deben pagar en un proceso jurídico, judicial, hasta el doble, hasta el triple de una misma sucesión que ustedes perfectamente contratando a un solo abogado pueden sacar esa sucesión en meses, en meses? Y por favor ve ahora mismo a mi canal de YouTube. Está esta masterclass acerca de cuánto realmente nosotros pagamos para que un abogado adelante un proceso de sucesión judicial. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos en desacuerdo, porque no queremos hacerlo por vía conciliatoria, entonces preferimos pagar el doble hasta el triple, pagando todos los abogados necesarios, todos los profesionales necesarios para yo tener la razón. Yo les invito realmente a que vayan y vean ese video de mi canal de YouTube, que creo que se llama ¿Cuánto vale una sucesión en Colombia? Creo que se llama así, vayan por favor y búsquenlo. Y entonces, ¿qué pasó? Pues entonces se inició el proceso de partición. 4 años más, ¿no? ¡Oh, sorpresa! No funcionó. No funcionó la sentencia y hoy no se ha podido registrar. ¿Por qué? Porque en el proceso no se hizo estudio de títulos para simple y sencillamente no ver que esa área que habían montado en el proceso no era la real que estaba en las escrituras públicas de compraventa del abuelo. Y no sirvió. O sea, no sirvió. 8 años pagando abogados, tiempo, y hoy en el presente, ya 10 años. Y estamos en proceso de negociación cuando eso automáticamente en días, ese famoso, eso ya podría finiquitarse. Entonces, esta es la razón por la cual yo traigo todo este conocimiento a ustedes, mi propia experiencia, y decirles que no es rentable, no es negocio no conciliar, no es negocio no negociar. Definitivamente es más importante la negociación. Ahora, ¿qué pasa si los herederos venden esos derechos o ese patrimonio? Ejemplo, recibieron los porcentajes, digamos, está la casa nuevamente, ¿no? Estamos hablando de la casa. Son los 5 herederos y resulta que dejaron a uno por fuera y esos 4 herederos decidieron vender la casa. Vean, yo les soy muy sincera, eso es muy fácil de demostrar. Es muy fácil. ¿Por qué? Simple y sencillamente, si hubo un proceso de sucesión, tiene que existir una sentencia judicial, y tiene que existir las firmas de los herederos. Entonces, si ellos vendieron esa casa y nunca llamaron al otro hermano, nunca pasó eso, entonces simple y sencillamente nosotros los abogados, ¿qué vamos a hacer? Pues solicitamos la sentencia, miramos quiénes recibieron, cómo recibieron, cuáles fueron las cuotas, a quién le vendieron, cómo le vendieron, y señoras y señores, entonces nos entramos a cobrar dentro de un proceso judicial, que sí es súper aburridor. Es súper aburridor entrar a estos desgastes emocionales y también trámites judiciales y demás, cuando por conciencia no se les olvide nunca llamar a los herederos. Sencillo. Entonces, esto es una gran consideración que nosotros podemos entrar pues a estudiar. Ahora, por ejemplo, si en el proceso reivindicatorio le decimos al juez, bueno juez, mire, hay una casa de 100 millones de pesos, y a mí me deben un porcentaje de esa casa. Por ejemplo, pongámosle que le deben 10 millones de pesos. Entonces lo que hace el juez es, ok, vamos a hacer con esta acción de petición de herencia, retornar nuevamente el patrimonio, así lo hayan vendido, retornar nuevamente el patrimonio, qué fue lo que se dividió en esa sucesión, cuánto vale, y entonces vamos a decir, sí, efectivamente, usted era el hijo con el registro civil de nacimiento, efectivamente es muy fácil de demostrar, no entiendo por qué no lo llamaron. Sus hermanos son acreedores suyos de 10 millones de pesos. Entonces dice, no, pues es que como yo ya vendí el bien inmueble, pues ¿qué me va a cobrar? O sea, no puede hacerlo, claro que puede hacerlo, te puede perseguir por el resto de tu vida por 10 millones de pesos. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo porque a veces es mucho más dinero. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el hermano a quien desconocieron va a ser acreedor y los otros hermanos van a ser deudores, y eso es perseguible.
perseguible, es decir, a futuro las personas siempre van a estar atentas a una demanda ejecutiva o siempre van a estar sujetas a una investigación por otros profesionales para saber cuándo vendió, qué vendió, cómo lo vendió, y después de eso ir a demostrar por estrados judiciales que efectivamente este personaje sí tenía ese patrimonio, que sí movió dineros y que no le quiere pagar al hermano lo que él no le reconoció en una sucesión atrás. Entonces, ¿eso qué es? Eso es una bola de nieve. Eso es una bola de nieve sin fin. Y estamos solamente hablando del plano material, de esta 3D, es decir, de dinero. Estamos hablando solo del plano material. No me quiero imaginar todo el sistema que se genera a nivel energético, a nivel de las relaciones familiares, familias que no se vuelven jamás a hablar, jamás a ver, jamás a nada. O no sé, no entiendo esas personas a futuro cómo van a ser también enseñarles a sus hijos este tipo de patrón una y otra vez y pasar este patrón de generación en generación. Eso es muy importante. Entonces, para finalizar y cerrar con este tema, te voy a contar algo maravilloso, 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 y quiero que por favor este sea un espacio de conciencia, transparencia, en donde tú puedas observar qué acciones estás hoy ejerciendo, que a futuro se está creando algo que tú realmente no estás prediciendo, y entonces hablamos de que, ay, a mí me encantaría ver el futuro. Nosotros somos futuristas, en el presente estamos creando cosas que quizás a un futuro no muy lejano, pues de pronto no es lo que nosotros deseemos, pero como lo creamos, entonces lo resolvemos. Ahora, cuenta la historia de una familia china que tenía mucho dinero y de pronto, ¡pum!, cayó en quiebra. Y había en su cochera una campana súper gigante y que al parecer costaba muchísimo dinero. Un ladrón entró a la casa y como supo sobre esta campana, pues no tenía dinero y quería sacar la campana. Era tan grande, tan grande, tan grande la campana que no podía cargársela en su propio hombro. Entonces lo que él hizo ingenuamente fue golpear la campana para ver si podía la campana romperse. Resulta que la campana empezó a sonar, a sonar, a sonar, a sonar y sonó por todo el pueblo, por todo el pueblo. Entonces las personas estaban muy inquietas de que por qué sonaba esa campana y qué era lo que estaba sucediendo. Y el ladrón definitivamente, él no estaba siendo consciente de lo que estaba pasando. Cuando estuvo en el momento en el que todas esas personas ya venían hacia él, él lo que hizo fue taparse los oídos, porque él pensó que si él se tapaba los oídos, pues nadie más iba a escuchar la campana, ¿sí? Él pensaba eso. ¿Y qué pasó? Que cuando él estaba en ese rollo, llegaron todas las personas de ese pueblo, llegó toda la familia y se enteraron del acontecimiento. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz, de alguna o de otra forma. La invitación del día de hoy es que actuemos en conciencia. No se les olvide notificar a los herederos o a las personas que tienen derecho, y siempre, siempre hagan negociaciones conscientes. Hagan negociaciones conscientes. Qué jartera vivir nuestra vida en una bola y en una bola y en una bola de nieve. Te lo dice una abogada, te lo dice una profesional que ayuda a las personas a negociar y a conciliar, porque no estoy de acuerdo con los procesos judiciales. Estoy de acuerdo, sí, que tú eres el único responsable de tu vida y que como somos los únicos responsables de nuestras vidas, nosotros podemos hacer negociaciones conscientes, conciliar, llegar a buenos acuerdos. Recuerda siempre, la verdad va a salir siempre a flote, y negociar nunca, nunca es perder. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en esta masterclass. Si tienes alguna pregunta, una duda, inquietud, bueno, no olvides dejar tus comentarios aquí abajo en YouTube y aquí abajo también en mi página de Facebook. Muchas gracias por estar aquí nuevamente y nos vemos la próxima. Chao, chao. Gracias. Listo, voy a cerrar ya esta maravillosa masterclass. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Recuerde siempre conciliar. Transformas tu mente y evoluciona el derecho. Chao, chao.